Entonces, buen día, vamos a dar inicio a nuestra clase. Entonces, hemos dejado la petrología y la mineralogía atrás para ahora hablar de otras cosas. También hemos dejado todo lo que hemos dejado atrás, la tectónica, la introducción, los conceptos fundamentales de la geología física, etc. Toca ver algo diferente, algo que implica un conocimiento de los temas anteriores, si bien no de manera puntual o de manera conceptual, ¿no? Nosotros ya debemos tener un concepto de la Tierra, de nuestro planeta, de lo que es la geología, de lo que son los minerales, de lo que son las rocas, de lo que son los esfuerzos, la deformación, y cómo esto nos afecta a nosotros, a la topografía del planeta, de la superficie terrestre, en fin. Entonces, como siempre, y no lo voy a dejar de hacer, el completar tu formación con los libros es fundamental. Mis clases, mis ejercicios, mis presentaciones, no es todo. El resto, para que esto sea un todo, está de tu lado. La pelota está de tu lado y tienes que leer los libros. Entonces, bueno, pues hablemos de terremotos y peligros sísmicos, lo cual es súper interesante. De manera puntual, este tema cobra muchísima importancia para aquellos y aquellas que estén en la carrera de ingeniería geofísica. Esto es una embarradita, algo fundamental, algo que quien estudie geofísica va a desarrollar muchísimo más durante sus clases, definitivamente. Los va a abordar de una forma matemática muchísimo más profunda y también probablemente a lo largo no solamente de tus estudios, sino probablemente de tu carrera, ¿no? La sismología es, yo qué sé, es muy socorrida, es algo muy importante. Hay un servicio sismológico nacional, etcétera, que está en la UNAM, claro, y en fin. Entonces, pues vamos a ello, ¿no? Tenemos que saber qué son los terremotos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando dos bloques, ahorita voy a traer mi iPad para poder rayar, cuando dos bloques a ambos lados de una falla, imagínate una falla, ¿sí? Tú ya sabes qué implica una falla, ahora nada más la tenemos que imaginar, sea normal, sea inversa o sea lateral, imagínate esa falla. Esa falla pone en contacto dos bloques de roca, ¿sí? Si es una falla normal, van a ser así. Si es una falla inversa, van a ser así. Si es una falla lateral, van a ser así. ¿Ok? Ahora, hablemos más de ese movimiento a lo largo de esa falla. Realmente, un sismo ocurre cuando ocurre ese movimiento en la falla. Ese es un sismo. Ese es un sismo. Cuando tú ves una falla en un afloramiento y que ves así los pedazos de roca movido, como en su examen, que la última pregunta decían que había varias fallas o era una solamente, y no importa, el chiste es que pongas ahí lo que puedas, y había una falla lateral principalmente, ¿no? Había una falla lateral que pues te decían hasta dónde estaba, entonces hasta podías buscar, en fin, se veían una franja anaranjada aquí y otra acá que se había movido, era una falla lateral, ¿no? Derecha. Entonces, cuando cuando hubo ese desplazamiento, eso fue un sismo. Entonces, cuando uno ve una falla con desplazamiento en el campo, en un afloramiento, estás viendo un sismo que ocurrió en el pasado, ¿sí? Digámoslo románticamente. Pero es cuando ocurre ese movimiento, eso es lo que es un sismo, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que antes de que ocurra el desplazamiento, tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Imaginemos aquí en el ejemplo de
la diapositiva, pues que estamos hablando de una falla lateral. Hablemos de una falla lateral. Si aquí nos ponen estas flechitas de aquí, quiere decir que esta falla es lateral derecha. Vela bien, ¿sí? Ve las flechitas. Entonces, aquí los dos bloques no se han desplazado. Y en el último esquema, ¿sí? En el último ya se desplazaron. Fíjate cómo aquí te ponen el desplazamiento. Y si no ves lo que estoy señalando, interrúmpanme, porque yo no veo lo que ustedes ven. Yo me imagino lo que ustedes ven, pero me imagino que están viendo la presentación de PowerPoint, mi carita por ahí y un pointer láser en la diapositiva. Entonces aquí se ve que ya hubo desplazamiento y aquí no ha habido, ¿sí? El chiste es algo importante para entender es el estadio intermedio. Este estadio intermedio en el que todavía no hay desplazamiento a lo largo de la falla, todavía no hay desplazamiento de los bloques, pero los bloques se están deformando. Fíjate cómo se empezaron a curvar aquí, se están deformando, ¿sí? De manera elástica, se están deformando de manera elástica. Sí, es decir, regresarían a su forma original si les dejaran de aplicar ese esfuerzo. Aquí lo importante es pensar, ¿por qué estos dos bloques no se están desplazando a lo largo de la falla y están ahí acumulando una fuerza, un esfuerzo en ellos, lo están acumulando y lo están expresando en esta deformación elástica? Bueno, pues ¿por qué no hay desplazamiento? Porque en el plano de falla hay fricción. En el plano de falla hay fricción. Y esa fricción es la que inicialmente va a resistir el desplazamiento. Pero si los esfuerzos siguen o sobrepasan esa resistencia que ofrece la fricción, entonces ocurrirá el desplazamiento. El desplazamiento será súbito, el desplazamiento será enérgico. Toda la energía que estos dos bloques habían estado acumulando ahí, deformándose elásticamente, la van a liberar, habrá desplazamiento y los bloques regresarán a su forma original, porque nada más se deformaron elásticamente. Ahorita la falla es lo único que representa una deformación frágil. El chiste es imaginarse, si quieres no te imagines, si quieres, si se te hace más fácil, olvida la deformación elástica, piensa en eso, en de que hay fricción, y mientras no rebases esa fricción, esa fuerza está ahí acumulada. Y cuando rebasas esa fricción, ocurre el sismo. Y fíjate cómo en el último esquema ponen a los bloques cuadrados, como eran antes, cuadrados. No los ponen curveados aquí como aquí. ¿Por qué? Porque ya regresaron a su forma original, ¿sí? Porque solamente se estaban deformando de manera elástica. Una vez que se rebasó esa fricción, ocurrió el sismo. Fíjate entonces como aquí la cerca esta de madera, pues, se rompió. Cuando un esfuerzo tectónico, ¿ok? Esfuerzo tectónico, actúa sobre dos bloques de roca ubicados a los lados de una falla. Inicialmente la fricción obstaculiza el movimiento por los que ambos bloques se deforman de manera elástica, almacenando energía. Cuando el esfuerzo rebasa la fricción y la resistencia de los materiales, los bloques se desplazan a lo largo de la falla y vuelven estos elásticamente a su forma original, liberando toda la energía acumulada en forma de vibraciones, ¿sí? Estas vibraciones, ¿qué son? Son ondas sísmicas. ¿Qué necesitas ahora? Saber lo que es una onda, ¿sí? Tú ya sabes, ustedes saben lo que es una onda, las partes que tiene, cómo la puedes definir, cómo la puedes medir. ¿Qué es una onda? ¿Qué es? ¿Cómo se desplaza una onda? ¿En qué medio se desplaza una onda? Ejemplos de ondas. ¿El sonido es una onda? ¿La luz es onda? ¿Qué onda?
Bueno, pues los sismos son ondas sísmicas. ¿Sí? ¿En qué medio se desplazan? Pues en el ejemplo de esta diapositiva, en la corteza, pero también se desplazan ondas sísmicas en el manto, etcétera, 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 en los materiales. Las ondas sísmicas se transmiten en los materiales que forman nuestro planeta. Entonces, un terremoto es la vibración producida por la liberación de la energía almacenada en las rocas, esta energía elástica, la que están ahí acumulando, ¡pum!, y que de repente liberan cuando se supera la fricción. ¿Ah? Entonces, recomendación, si tienes dudas, apúntalas. Ajá. Por favor, te lo pido. ¿Dónde ocurren los sismos? Eso ya lo sabemos desde las primeras clases. ¿Dónde ocurren los sismos? Ocurren, la mayor parte de ellos ocurren a lo largo de los límites entre las placas. ¿Qué placas? Las placas tectónicas. ¿Qué límites? Hay 3 límites. ¿Ah? La mayoría de los sismos ocurren a lo largo de los límites entre las placas. Ahora, el 80% de los sismos ocurren a lo largo de la cadena circumpacífica, ¿sí? La zona circumpacífica, bueno, aquí este es el Pacífico, Océano Pacífico, pues esta es la zona circumpacífica, ¿sí? Entonces, ahorita vemos qué son esos puntitos, ajá, pero ya sea puntito rojo o puntito azul, significa que ahí hubo un sismo, ajá. Entonces, un terremoto. Ahí están, ¿sí? ¿Qué es una zona de subducción? Es una zona de subducción en muchas partes. Todo esto casi es subducción, subducción, subducción. Y también hay partes de desplazamiento lateral, como en la falla de San Andrés. El punto es que es en la zona circumpacífica, el 80% de los sismos en el planeta. Pero, el resto de los sismos ocurren también en ¿dónde? En otros límites entre placas, ¿sí? Por ejemplo, el 15% de los sismos ocurren a lo largo de la cadena mediterránea asiática, que es la zona, una de las zonas de colisión entre continentes más importantes, ¿no? Entonces, pues aquí donde chocó, sigue chocando la India con Asia, ahí hay muchos sismos. Entonces, todos nosotros hemos oído hablar de terremotos en el Tíbet, y todas nosotras en México, en Japón, y ve dónde están todos esos lugares que acabo de mencionar. Ok. Entonces, ¿qué dice aquí? El punto rojo dice Deep Focus Earthquake. Luego dice aquí, puntito más o menos cafecito, Intermediate Focus Earthquake. Earthquake es terremoto. Y aquí, puntito gris, Shallow Focus Earthquake, ¿sí? Se refiere vamos a hablar de ello en un momento, se refiere al hipocentro, pero se refiere a la ubicación del sismo, a la ubicación, al punto o a la zona, ¿sí? Ubicada en el plano de falla. En este caso, la falla es la subducción, es una falla inversa. En ese plano de falla, donde la zona donde se liberó esa fricción y ocurrió el movimiento, esa zona puede estar muy profunda en la corteza o muy somera, ¿sí? Ahorita vamos a ver un esquema, pero yo creo que todos aquí hablamos español y podemos entenderlo, ¿sí? Imagínate el plano de falla. Ahora imagínate el plano de falla en las rocas de la corteza y que ese plano de falla esté muy profundo o muy somero. Y esa zona de liberación de energía, si es muy profunda, la van a poner de color rojo aquí. Si no es tan profunda, la van a poner de color cafecito ahí.
Y si es muy menos profunda, muy somera, shallow, la van a poner con esta simbología. Es la profundidad a la que ocurrió esta liberación de energía, lo que significan esos puntos. El resto de los sismos ocurren a lo largo de las dorsales, que son otros límites entre placas. Ajá. Y ya el resto, una menor cantidad, ocurren en regiones intraplaca. Para que no se me vayan nadie de aquí con la idea de que los sismos solo ocurren en los límites entre placas. La mayoría sí, pero algunos ocurren intraplaca. Mira, aquí está Hawái, es intraplaca y hay sismos. Fíjate cómo son muy someros. Aquí también hay otros sismos, ¿sí? Intraplaca. Y de repente te pueden poner otros por aquí. Mira, este de aquí es intraplaca. Ok. Segunda diapositiva. ¿Te quedaron dudas? Apúntalas, por favor. Bueno, pues vamos a un campo de la geofísica. Esto es absolutamente, casi absolutamente. Recordemos que al final somos geocientíficos y geocientíficas que estudiamos este y otros planetas potencialmente, pero esto es muy geofísico, ¿ok? Entonces, las ondas sísmicas y su estudio. Fíjate lo que decía la figura anterior. Decía focus, ¿te acuerdas? Decía focus. Focus. ¿Ah? Es el hipocentro o foco. Entonces, aquí te lo ponen. Ya viste, aquí está la falla. ¿Ya la viste? Ya la viste, ya la viste, ya la viste, ya la vieron, ya la vieron, ya la vieron. Aquí está la falla. Cualquier falla. Ni siquiera nos están poniendo una subducción, nos están poniendo una falla. Ajá. ¿Qué tipo de falla es? Contéstatelo a ti mismo y a ti misma. ¿Qué tipo de falla es? Es una falla normal. Es una falla normal por estos desplazamientos que nos están poniendo aquí. Es decir, este de aquí, el bloque que baja es el bloque de techo y este es el bloque de piso. Ahora, el lugar donde hubo esa mayor liberación de energía, que puede ser te la puedes imaginar como una zona o algo puntual, ¿sí? Pero al final, como estamos viendo una sección, estamos viendo ese punto, ¿sí? Ese punto se llama hipocentro o foco. Y es de ahí donde salen las ondas sísmicas. Es el punto donde cae tu piedrita en el agua, ¿sí? Es el punto donde estás gritando, y estás emitiendo tus ondas sonoras cuando gritas, ¿sí? O cuando lloras de desesperación porque no entiendes nada, pues ahí. Ese es el foco. Ahora, el epicentro, no hipocentro. El epicentro, bueno, agarras el hipocentro, el foco, ese punto, lo proyectas verticalmente hacia la superficie de la Tierra y entonces tendrás el epicentro. Por eso, cuando oímos las noticias de un sismo, dice epicentro en Guerrero, epicentro en Oaxaca, epicentro a tantos kilómetros de la costa, epicentro cerca de Izúcar de Matamoros, Morelos, epicentro, ok, cerca de Guajuapan, epicentro. Nos están diciendo qué punto, el punto de la superficie. Después, si visitamos otras fuentes de información, ¿no? Como el Servicio Sismológico Nacional, si usamos Twitter, ¿no? Si tenemos teléfono y usamos Twitter para algo chido, porque pues también lo podrían usar para otras cosas, ¿no? Podría seguir al tweet del Servicio Sismológico. Y muchos de estos fuentes de información te dirán, por ejemplo, la profundidad del hipocentro. Y ya, tendrías un dato súper cañón. También pueden seguir, por ejemplo, los tweets del Servicio Geológico de Estados Unidos, que ellos
detectan todos los sismos, todos los centros sismológicos, ¿no? Donde te pongas a medir, van a llegar las ondas. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero? Un sismo en México lo detectan en todo el mundo. Un epicentro en Estados Unidos puede ser detectado en todo el mundo. ¿Ah? Porque las ondas se van a dispersar por todo el planeta. Ajá, por todo el planeta. ¿Sí? Entonces, tú puedes detectar, tener conocimiento de un sismo lejano, ¿sí? Si tienes tus sismómetros midiendo, ¿sí? Es claro que si yo estoy en México y el epicentro es en Oaxaca, va a llegar más rápido a mí que a Australia. Se va a tardar más en llegar a Australia, pero va a llegar. De hecho, así saben en Australia que el sismo estaba lejos, porque dicen, hasta ahorita llegó, ¿y de dónde salió? Se pueden hacer esos cálculos, pueden decir, está lejísimo. ¿Y dónde está? Pues hacen una triangulación y ubican el epicentro. Pero en fin, ya estoy divagando. A esta diapositiva es para saber dónde está el hipocentro y el epicentro. Gracias. Dado que no dejan un registro permanente en las rocas, las ondas sísmicas deben de ser detectadas durante su camino. Ajá. Es decir, pues sí, no dejan un registro permanente. La onda, la tierra, la corteza, se va a deformar tantito y luego va a regresar a su forma original. O sea, se va a transmitir la onda en ese medio y después ya, ¿no? Entonces, se va a mover México y luego se va a quedar quieto otra vez. No queda un rasgo permanente en las rocas al menos, ¿no? O que sea el desplazamiento de la falla. Pero, es decir, las ondas sísmicas no se ven, no las puedes ver. Necesitan ser detectadas. Los instrumentos que se usan para detectar y medir las vibraciones de la superficie terrestre se llaman sismógrafos. Sismómetro. Sismógrafo. Entonces, aquí está. Fíjate cómo aquí está la Tierra y dice que se está moviendo de forma horizontal. Ese es un tipo, refleja que se está transmitiendo un cierto tipo de onda. Ahorita vamos a hablar de ello. Y este dibujito de acá te pone un movimiento vertical de la Tierra y el otro te pone un horizontal. En los sismos, ¿cuáles suceden? Pues suceden los dos, pero bueno, con calma, ¿ok? Partamos en pedacitos pequeños los conceptos y vayamos entendiéndolos poco a poco. El movimiento horizontal ocasionaría un simple péndulo aquí moverse. Entonces, el sismógrafo más antiguo, no sé qué edad tenga, pero lo inventaron los chinos hace un buen, ¿no? Ese es un buen dato, hay que investigarlo. Entonces, cualquier cosa que dejes fija y que registre el movimiento que hay del terreno es un sismógrafo. Si a este le pones una pluma, a este péndulo, y aquí le pones un papelito, tu impresora, que va poniéndole papel, pues esta gráfica de aquí, esta gráfica de aquí, que va a formar un sismograma. Un sismograma. Y si esa línea es súper dentada y se va así, pues fue un sismo fuerte, ¿no? Y si no hace nada, si hace una línea continua, porque el papel va corriendo, pues no hubo sismo. Ajá. Entonces, fíjate la disposición del sismómetro, o sea, del sismógrafo, ¿sí? Para hacer el sismograma de un movimiento vertical. Ponen un resorte, ¿sí? Un resorte y aquí una masa que también se mueve, ¿no? Entonces, ahí está. Hipocentro es como es el término que más vas a escuchar, pero también se llama foco. Epicentro, sismógrafo y sismograma. ¿Ok? Muy bien. Si tuviste dudas, apúntalas. Existen dos tipos principales de ondas sísmicas. ¿Ok?
existen dos tipos principales de ondas sísmicas. Ondas de cuerpo se propagan en el interior de la Tierra. ¿Cuáles son esas? Y luego de ahí hay de varios tipos, ¿sí? Hay unas que se llaman ondas P y ondas S, porque son primarias y secundarias. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en las ondas P, ok, vamos viendo por partes. ¿Cuál es la dirección de propagación de la onda? Es de izquierda a derecha, en ambos casos. Ajá. Pero las ondas P, ¿qué tipo de movimiento provocan? Horizontal. Las ondas P son más horizontal. Van comprimiendo y estirando los materiales, ¿sí? Fíjate, aquí te lo ponen. El material at rest, o sea, tranquilo. El material siendo comprimido y el material siendo expandido elásticamente, ¿ok? Cuando pasa la onda, ya la corteza otra vez se queda igual. Se mueven así las ondas P. Las ondas S, ¿sí? Viajan en la misma dirección. Y aquí el movimiento es vertical. Y entonces la onda es un poco más como la conocemos, ¿no? Así. ¿Sí? Más bien provoca esta rotación de los bloques, ¿no? Estos bloquecitos cuadrados provocan debido a ese movimiento, tienen ese tipo de deformación. Esas son las ondas de cuerpo, las que se propagan en el interior de la Tierra, ¿sí? Ahora, una vez explicadas las ondas P y las ondas S, las ondas P se propagan en cualquier medio. Es decir, se propagan tanto en sólidos como en líquidos. Imaginemos, ¿sí? El núcleo de la Tierra, ¿sí? El núcleo de la Tierra se divide en dos, ¿no? Interno y externo. Y uno de ellos es líquido, ¿verdad? Bueno, pues las ondas S no se propagan por ese núcleo, porque las ondas S solo se propagan en sólidos. Todo esto es súper básico, no te compliques la vida. ¿Cuáles son las ondas sísmicas? Las primeras son ondas de cuerpo. ¿Cuáles son esas? P y S. ¿Qué onda con las P? Se transmiten en todos los medios. Y las S se transmiten solamente en sólidos. ¿Ok? También existen las ondas R, ¿sí? Y las ondas L, que son como puedes ver en los esquemas, muchísimo más complejas, ¿sí? La dirección de propagación es la misma, pero fíjate cómo se comporta aquí la onda, o sea, provoca un movimiento casi como de dar una vuelta entera, ¿no? Entonces, aquí te ponen estos cuadritos a propósito para que tú te imagines cómo se va a mover por dentro la corteza cuando pase la onda. Imagínate que eres tú. Imagínate que te están estirando así el corazón, o te lo están alargando, o te lo están girando, o te lo están haciendo para todos lados, de forma lateral o de forma vertical. Yo qué sé, imagínate lo que quieras, pero imagina algo, por favor, ¿no? Entonces, fíjate cómo se ven estos cuadritos. No se ven simplemente rotados así, porque sube, baja, me subes de acá y me bajas de acá, me bajas de acá y me subes de acá. No, ahora me haces así, y entonces tienes las ondas Rayleigh, y luego aquí tienes las ondas Love, las ondas L. Que fíjate cómo se mueven, tienen un movimiento así como de cizalla, como lateral así, tú, pero aparte se van moviendo como una víbora. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Por favor, apáguelo. Revisa, todo y cada uno de ustedes revisa si tu micrófono está abierto. Y si está abierto, apágalo. Gracias.
imaginemos que tenemos bueno, aquí, como pueden ver, se me fue. Las ondas Rayleigh y las ondas Love son ondas superficiales, ¿ok? Las ondas de cuerpo se transmiten en el interior de la Tierra, ¿sí? Y las ondas superficiales, que son las R y la L, se propagan en la superficie terrestre. Entonces aquí está el esquema, súper bonito. Aquí están las ondas superficiales en color verde. ¿Cuáles son esas, profe? R y L. Rayleigh y Love, ¿sí? Que provocan que la superficie se mueva así. Y las ondas de cuerpo son las que se transmiten en el interior de la Tierra. Son las rojas y las azules, ¿sí? Ok. Las ondas rojas son las primarias y las ondas S son las secundarias. Las ondas y todo ese tipo de ondas, ¿sí? Inician al mismo tiempo. Inician cuando hubo el sismo. ¡Plah! Y ahí se generan todas estas ondas, geofísicas y geofísicos. Prepárense para cuando lleven física de las ondas. Prepárense. ¿Sí? ¿Qué te puedo recomendar? Sé un experto en cálculo, en ecuaciones diferenciales. No se diga en álgebra lineal o en fin. Todas estas ondas se generan en el momento del sismo y se propagan a diferentes velocidades. Ajá. Las ondas P son las más veloces y llegarán a un sismógrafo primero, primaria, P. Las ondas S son más lentas, llegarán al sismógrafo después, de forma secundaria. S, primarias, secundarias, ¿sí? Listo. Ahí hay un sismógrafo. Ahí hay un sismograma. Discúlpame. Es necesario tener esta escala. Minutos, ¿sí? Que te puedes imaginar muy bien. De la forma rudimentaria, pues es que tan rápido va girando tu rodillito donde vas a dibujar tu sismógrafo, ¿sí? Y qué relación tiene eso con el tiempo, ¿no? Eso te va a decir, mira, cada no sé qué distancia es 1 minuto o algo así. ¿Ok? Ok. O sea, va girando lento la cosa esa. Hello. Cuando se acabe la cuarentena, van al Instituto de Geofísica, por favor, los que no han ido, y ven el hermoso sismógrafo y sismogramas que se están generando ahí, lo tienen ahí se ve cómo se está moviendo todo el tiempo, porque hay sismos menores todo el tiempo, y ahí se ve, ahí lo ve salir, se ve chidísimo, ¿sí? Vayan al Instituto de Geofísica un día. Aquí no hay sismo, dicen puro background noise, puro ruido de fondo, digamos, ¿no? Yo qué sé, vas caminando, si tú brincas al lado de un sismómetro o de un sismógrafo, pues se va a mover la tierra y se va a quedar registrado ahí. Pero pues eso, ¿es un sismo? Pues sí. ¿Es un sismo artificial? Sí. Pero te adelanto, los geofísicos y las geofísicas no se esperan a que haya un sismo para estudiar la Tierra por medio de las ondas, sino que provocan sismos para estudiarla. Tal vez aquí sea mucho adelantar, pero ¿a qué voy? A que si tú eres una roca muy dura, o si tú eres una roca muy blanda, o si tú eres una roca todavía que se está litificando, o si tú eres una acumulación de sedimentos, o si tú eres un cemento, o si tú eres un bosque, todos esos materiales, o sea, si tú eres una lutita, eres un esquisto, eres un gneiss, eres una caliza, eres una arcosa, eres un basalto, eres una andesita, eres una riolita, eres una peridotita, depende de lo que seas,
tú sólido, vas a transmitir las ondas de diferente manera. O sea, van a pasar las P, las S, pero van a provocar en ti una respuesta única, pues, ¿sí? Por ejemplo, las ondas S no se transmiten en líquidos, ¿no? Entonces, la forma de las características del sismograma te hablan de las características del material. Te hablan de las características del material. El ejemplo más fácil es, si las ondas S tienen velocidad cero, pues es que en ese momento estaban pasando por un líquido, por ejemplo. Es un ejemplo muy lógico, es un ejemplo muy fácil para ver cómo un sismograma me puede hablar del material. Hasta aquí el choro. Veamos el sismograma de aquí. Aquí está, aquí todavía no hay sismo, todavía no hay sismo, todavía no hay sismo, todavía no hay sismo, todavía no hay sismo. Aquí empezó el sismo. Aquí llegó la primera onda a molestar el péndulo del sismógrafo, ¿sí? Y se empezó a mover. ¿Esa quién fue? La onda P. Y entonces ahí empieza el cronómetro a correr. Inició el sismo. Luego se ve esto, ¿no? Y luego aquí se ve como que, ¡pum!, llegó otra. Esa es la onda S, ¿sí? Esa es la onda S. Llegaron las ondas S. Y aquí pones el intervalo entre las ondas S. La diferencia en llegar a la meta de las ondas P y las S, ¿no? Eso es muy importante. Aquí están las ondas S, y mucho después llegan las ondas superficiales. ¿Por qué se ven más grandes así las rayas? Pues porque las ondas superficiales están más en la superficie, es como si le brincaras al lado al sismógrafo, pues se va a mover más, ¿sí? Entonces, no porque se vea muy grande esto, inmediatamente tienes que pensar en intensidad directa, mortal del sismo en general, pero bueno, el sismógrafo se está moviendo más, por supuesto, eso sí, ¿no? Y por eso se ve así. Entonces aquí, en un sismograma, se puede ver muy claramente, y mientras más avancen en su carrera lo van a ver más claramente, cómo pueden ser detectadas las llegadas de las diferentes ondas, ¿sí? Las ondas P a 4 o 6 kilómetros por segundo viajan en la corteza. Las ondas S a 3 o 4 kilómetros por segundo viajan en la corteza, ¿sí? Y las ondas superficiales son las responsables de los movimientos del terreno, ¿sí? Son los que producen daños estructurales en los edificios, no tanto las ondas P o las ondas S, sino las ondas superficiales. Quisiera decir ahora que cuáles serían las ondas más importantes. Todas. ¿Ah? Si bien las ondas superficiales son las que más afectarían a una ciudad, ¿no? Pues sí. De hecho, en el Valle de México, las ondas superficiales son las que tiraron todo. Y piensa en cómo son las ondas superficiales si la superficie es sólida, o si la superficie es un lago, ¿no? Piensa en eso. ¿Qué tal si tienes basalto, como en CU? O arcillas, como en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Piensa en eso. Piensa cómo se van a propagar las ondas superficiales en los materiales que haya en la superficie. Y eso te puede ayudar un poco ahora a tener un conocimiento más de causa, más profundo acerca de pues, por qué se pueden caer edificios cuando hay un sismo. Bueno, ¿cómo localizamos el epicentro de un sismo? Una cosa es que el sismógrafo lo detecte y te dice, sí, la onda P se tardó mucho en llegar, muy poquito en llegar, y después de no sé cuántos segundos llegó la S. Ajá, ¿y dónde está el epicentro? No, pues no sé. Las ondas llegan por todos, o sea, llegan así como por todos lados, ¿no? Tú tira una piedrita en el agua y provoca un tsunami, ¿sí? El tsunami llega a la costa de allá y a la costa de allá, pero cuando les llega, ambos dicen, ¿y de dónde vino? Bueno, sabemos que vino de allá, pero exactamente de dónde.
O también llega a la costa de allá y a la costa de allá. El tsunami, digamos, se va para todos lados. Digo tsunami, pero puedes, si quieres, nada más decir una gotita, una piedra que avientas desde el trampolín y se ve en la alberca, así. Entonces hay que ubicar el epicentro. Cuanto más lejos se encuentre el sismógrafo respecto al epicentro de un sismo, más tiempo tardarán las ondas sísmicas en ser detectadas. Cosa obvia. Dado que las ondas S son más lentas que las P, el lapso de tiempo entre la llegada de uno y otro tipo de onda aumenta al aumentar la distancia entre el sismógrafo y el epicentro. Entonces ahí está la primera pista. Si la diferencia entre las ondas P y S no es mucha, el epicentro no está tan lejos realmente, pero si es pronunciada, pues el epicentro está más retirado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo eso. Aquí te ponen un foco o un hipocentro un poco cercano al sismógrafo y aquí otro más lejano, ¿no? Y aquí se puede ver cómo en el sismograma la onda P llegó primero a esta estación, a la estación A, pero llegó a la estación B, llegó mucho después, la onda P llegó mucho después. Igual la onda S se tardó mucho más en llegar que acá. Y las ondas superficiales también. Entonces aquí es como se vería el sismograma detectado en la estación A y aquí es como se vería el sismograma detectado en la estación B para el mismo sismo, ¿ok? Para el mismo. Aquí hubieran dibujado la B aquí, ¿sí? Entonces la B está más lejos de donde ocurrió el sismo, ¿sí? El intervalo de tiempo entre la llegada de las ondas P y S en un sismograma permite determinar la distancia entre la estación sísmica y el epicentro. ¿Cómo? Con la gráfica de la derecha. Ajá. ¿Qué hay en el eje vertical? Tiempo. El tiempo es la velocidad de la onda. Pero bueno, dice travel time en minutos. O sea, no es una velocidad, son minutos. ¿Sí? Es el tiempo que ha viajado la onda. Ajá. El tiempo que ha viajado la onda, sí, para llegar a tu sismógrafo. Ajá. Y está el de la onda P y el de la onda S. Fíjate como el de la onda P siempre es menor, porque se tarda menos tiempo en llegar al sismógrafo, ¿sí? A la misma distancia del foco. Aquí estamos a 2000 kilómetros del foco o del hipocentro, ¿sí? Se tarda menos tiempo. Y la onda S se tarda más tiempo en llegar a mi sismógrafo, que está a esta distancia del hipocentro. Ahora, si yo estoy muchísimo más lejos, si estoy aquí en mi sismógrafo, si estoy aquí, ¿en qué tiempo va a llegar la onda P? Si estoy a 8000 kilómetros del sismo, o más de 8000, la onda P va a tardar más de 10 segundos en llegar, minutos, perdón, y la onda S va a llegar a 20 y tantos minutos. ¿Sí? Ahora, este intervalo de aquí, es el que nos ayuda a ver la distancia. Porque lo que tú sabes no es esto. Tú no sabes a qué distancia estás del sismo. Lo que sí sabes es el intervalo entre la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. ¿Cuál sería tu método? Tu método sería sacar esta diferencia en tiempo entre la llegada de la onda P y en la S para tu estación, sacar este intervalo de tiempo y medirlo aquí. Y cuando lo tengas, te bajas para acá y ves a qué distancia está tu hipocentro. Es claro que necesitas hacer estas gráficas, ¿no? Necesitas tener estas gráficas. ¿Cómo se hacen estas gráficas? Si tienes esa duda, es una muy buena duda. ¿Cómo se hacen esas gráficas? Bueno, pues a ver, la corteza continental tiene cierta composición promedio. ¿Cuál es esa composición? Ustedes la conocen. Si tú modelas, ¿sí?
cómo se transmitiría una onda en un material con esas características, podrías tener una velocidad promedio de las ondas P y de las ondas S en ese material. Y entonces podrías decir, ok, si hay un sismo aquí, ¿cuánto se va a tardar en llegar acá? Y acá, y acá, y acá, y haces tu gráfica y la haces, ¿sí? Es decir, esta gráfica se hace con la experiencia, con algún experimento, con experimento de a verdad o mental. ¿Cuál sería el experimento de a verdad? Pues medirla, provocar un sismo y ver y hacer tu gráfica. Decir, mira, yo voy a provocar un sismo aquí, tú te pones allá, tú te pones allá, tú te pones allá, y me dices cuánto tiempo te tardaste en recibir la onda P. Y así, calibras tu curva. ¿Sí? Si tienen una duda aquí, apúntala. ¿Sí? Profe, no me quedó bien claro cómo explicaste eso. Bueno, pues ni modo, lo vuelvo a explicar. ¿Ok? Es claro que necesitas esta gráfica para saber. Dice aquí, ¿cómo localizar el epicentro o el hipocentro? Bueno, realmente es esa distancia, es una distancia es la distancia al epicentro, necesitas conocer esta gráfica. Entonces yo te podría dar esta gráfica y dar un sismograma y preguntarte a qué distancia está el epicentro. Entonces tú tendrías que ver esta diferencia de tiempo, ponerla aquí, ajustarla aquí y ver a qué distancia corresponde, ¿sí? Así es como lo tendrían que hacer. Ahora, combinando la información proporcionada por 3 diferentes estaciones sísmicas, se puede obtener también la ubicación precisa del epicentro de un sismo. Entonces, fíjate, aquí está la gráfica que acabamos de ver, ¿no? Aquí está la gráfica que acabamos de ver. Sí. Entonces, sí, la gráfica te dice lo que les acabo de explicar, pero ahora necesitamos 3 estaciones. En esta estación, en Denver, el tiempo entre la onda P y la onda S fue muy cortito, ¿sí? Entonces ya sabemos que esa estación se encuentra más o menos a 2,000 kilómetros, ¿sí? Del epicentro. Pero son 2,000 kilómetros a la redonda. No sabemos realmente dónde está el epicentro. En la estación de St. John, ¿sí? La diferencia entre la onda P y S fue mayor, fue de 8 minutos. Eso quiere decir que en St. John están más lejos del sismo. ¿Qué tan lejos? Pues a más de 5,000 kilómetros del epicentro, ¿sí? Pero 5,000 kilómetros a la redonda, realmente todavía no saben dónde está, ¿sí? Lo mismo en Lima, ¿sí? Fíjate dónde está Lima. Lima, pues, estando muchísimo más lejos del epicentro, lo sabemos porque la diferencia entre la onda P y S fue de 12 minutos, Entonces se sabe que esa estación en Lima está a 9,000 kilómetros del epicentro, pero 9,000 kilómetros a la redonda. Y entonces el esquema de la derecha, seguramente ya lo pudiste ver cómo funciona. Si ahora yo tomo como centro a mi estación de Lima y hago esos 9,000 kilómetros a la redonda y pongo mi estación de St. John y hago un círculo de 5,300 kilómetros a la redonda, y en Denver hago un círculo de 2,000 kilómetros a la redonda, ¿sí? Donde se intersecten esos 3 círculos, ahí está el epicentro. Ahora sí, necesitamos 3 estaciones. Una no nos sirve, 2 no nos sirven, 3 sí, ¿sí? Todas nos pueden servir para saber a qué distancia estoy de, pero solo 3 nos van a decir dónde está el epicentro. Entonces, donde se intersecten esas 3 círculos, ahí está el epicentro. El epicentro está aquí. Epicentro. Epicentro. ¿Sí? El hipocentro está allá abajo. Entonces, así es como se hace. Así es como se hace. En la gráfica nos dice la distancia del epicentro. ¿Sí? Para que corrijan cualquier cosa que haya corregido. Es la distancia al epicentro lo que estamos midiendo. Lo que estamos midiendo es la distancia al epicentro. Espero que este método haya quedado claro. Les podría yo dejar una tarea de esto. Esto se hace bien fácil. Te puedo decir, mira, la onda P y la S se tardó tanto en México. La onda P y la S tienen una diferencia en Estados Unidos. ¿Dónde está el epicentro? Y te hago localizarlo. Lo único que necesitas es un compás.
Y si no tienes compás, pues necesitas inventar uno con un listoncito para ubicar epicentros. Entonces, vamos a leer este chiste. Dice, cuando un terremoto pega, cuando un terremoto llega, las personas van directo al internet para postear acerca de él, ¿no? En los siguientes 20 o 30 segundos, así de, oh, está temblando aquí. Luego, damaging seismic waves travel at 3 a 5 kilómetros por segundo. Fiber signals move at 200,000 kilómetros por segundo. Entonces nos está diciendo, el sismo va a 3, 5 kilómetros por segundo, ¿sí? Pero el mensaje de tu celular va más rápido, a 2,000 kilómetros por segundo. Dice, menos las fallas en la red, ¿no? Esto quiere decir que cuando las ondas sísmicas están a 100 kilómetros por fuera del epicentro, ¿sí? Estas comienzan a ser rebasadas por tus posts, por tus tweets. Entonces, fíjate, aquí va el quake, el earthquake, el terremoto, y aquí van tus tweets más rápido, ¿no? Entonces, las personas, lejos de ahí, dicen, se enteran antes, ¿no? Dicen, may get word of the quake via Twitter, IRC o RSMS before, antes de que el terremoto comience. Y entonces aquí dice, wow, earthquake. y luego dice, tristemente, sadly, a Twitter's first instinct is not to find shelter. Y entonces retuitea, dice, de manera triste, las reacciones del que tuitea no son luego resguardarse, sino volver a tuitear, ¿no? Entonces está ñoñísimo el chiste, ñoñísimo, absolutamente ñoño. Entonces, ¿qué es un terremoto y bajo cuáles circunstancias ocurre? Explica la teoría del rebote elástico. Describe las principales analogías y diferencias entre las ondas P, ondas S y ondas superficiales. ¿Cuáles son las ondas que causan el mayor daño a los edificios? ¿Qué información se necesita para poder localizar el epicentro de un sismo? Contesten estas preguntas para ustedes. El lecture tutorial de este tema, de este capítulo, ya está en nuestra página, ¿sí? Ahorita voy a ir a nuestra página y enseñárselo. Ahora, ese lecture tutorial lo van a entregar. Ahora lo van a entregar de tarea. Se los mandé, está en Word, en la página, y ahora lo van a hacer y lo van a entregar en PDF, claro está, y lo van a entregar de tarea. Antes no lo entregaban, solamente lo estudiaban, pero como no estudiaban, pues ahora lo van a entregar de tarea. Algunas. O si estudiaban, yo no sé. ¿Cómo lo puedo saber? Ahora sí lo voy a saber, porque lo van a hacer de tarea. Después te voy a decir cuándo se entrega esa tarea. Primero necesitamos terminar todo el tema, pero ahora la vas a entregar de tarea. Porque también fue la primera vez que usé Kahoot, y ya no sé si hicieron el Kahoot o no, pero me da la impresión de que no todos lo hicieron. Entonces, la verdad, ya no los voy a hacer, porque tienen sus lecture tutorials, es un Kahoot. Entonces, los van a hacer de tarea. ¿Qué es un terremoto y bajo cuáles circunstancias ocurre? Un terremoto es... ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es el movimiento de la corteza terrestre, ¿no? Asociado al movimiento de bloques a ambos lados de una falla. Eso es un sismo, ¿no? ¿Cuál es la teoría del rebote elástico? La teoría del rebote elástico nos dice que cuando tienes dos bloques separados por una falla, ¿sí? Y el esfuerzo tectónico empieza a actuar, ambos bloques primero van a deformarse elásticamente reteniendo esa energía. ¿Por qué? Porque la fricción no permite el desplazamiento. Pero cuando se rompe esa barrera de la fricción, ¿sí? Ocurre este rebote elástico en el que toda la energía almacenada por cada uno de los bloques es liberada, estos regresan a su forma original
y ocurre el desplazamiento a lo largo de la falla. Esa es la teoría del rebote elástico. Fíjense cómo siempre son las mismas tipos de preguntas en nuestro curso, analogías, diferencias. No siempre ustedes en sus exámenes son ordenados y dicen, mira, estas son las analogías, estas son las diferencias. Ya deberían de haber practicado suficiente como para decir, mira, estas son las analogías, estas son las diferencias. No todos ustedes tienen ese orden metódico, lo que provoca que tengan mal algunas preguntas, ¿no? De sus exámenes. Las principales analogías. Analogías son ondas sísmicas, son ondas de cuerpo. Ambas se transmiten en el interior de la corteza. Listo, ¿no? Diferencias. Ondas P son más rápidas, o sea, las ondas S son más lentas. Las ondas P se mueven así. Las ondas S se mueven así. ¿Ok? Y las ondas superficiales, analogías, son ondas sísmicas. Diferencias se transmiten en la corteza también, analogías. Diferencias se transmiten en la corteza, pero en la superficie. Diferencias son muchísimo más lentas que las P y las S. Diferencias se mueven diferente a las P y las S. ¿Cuáles son las ondas que causan el mayor daño a los edificios? Las ondas superficiales. Son las que mayor daño causan a los edificios. ¿Qué información se necesita para poder localizar el epicentro de un sismo? Se necesita la diferencia entre la onda P y la S en 3 estaciones diferentes. ¿Por qué? Porque con la gráfica podemos determinar a qué distancia está el epicentro de cada una de ellas. Y después hacemos 3 círculos y podemos encontrar el epicentro. Así es como se hace. Entonces, llevamos una hora de clase. Necesito que respiremos y necesito que alguien me haga un comentario o una pregunta. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué es un terremoto? ¿Qué más? No sé, lo que sea. Alfredo. Profe, al inicio de la presentación había dicho que en los afloramientos de las placas podíamos como tener registros de los sismos, pero después dijo que no había un registro en las rocas y me quedó como duda si sí hay o no hay registro. Sí, ok. Sí, es buena pregunta. No hay registro. No hay registro. Lo que pasa es que una cosa es ver la falla y otra cosa es... Pero bueno, a ver, vamos a decir... Vamos a decir, sí hay registro. Vamos a decir que sí hay. Ajá. ¿Y cuál es ese registro? Pues el desplazamiento de dos cosas en una falla. Esta cosa se desplazó para abajo y esta cosa se desplazó para arriba. Es una falla normal, ¿sí? Hubo un desplazamiento, aquí hay evidencia, ¿sí? Hay evidencia de ese desplazamiento. Eso fue un sismo, a fuerza. Entonces, si hay registro en las rocas y queremos decir que sí, digamos que sí. ¿Y cuál es ese registro? Este desplazamiento de aquí, este desplazamiento de aquí. De lo que no hay registro es de la deformación elástica que sufrió este bloque y este bloque antes del desplazamiento. De eso no hay registro. Porque antes del desplazamiento, se empezó a doblar y luego se liberó la fricción y otra vez quedó recto. Recto. Entonces, de lo que no hay registro, es buena pregunta. Se refiere más a esta deformación elástica que sufren las rocas antes de que ocurra el sismo. Porque cuando ocurre el sismo, estas regresan a su forma original y ya nada más se ve el desplazamiento. Pero es buena pregunta, totalmente lógica. Espero haberme explicado. Alfredo. Sí, profe, gracias. Y tengo otra pregunta. Adelante.
también comentó que aquí en el Valle de México pues se propagan las ondas las ondas P, no era así la pregunta, que las ondas sí logran propagarse por el lodo, por el agua que hay debajo, pero en el sur, Te voy a detener. En todos lados se propagan todas, ¿sí? Todas. Entonces, haz tu apunte, por favor. Ondas de cuerpo, apunta ahí. Ondas de cuerpo, P y S, en el interior de la Tierra. Ondas de cuerpo, ¿sí? P y S, en el interior de la corteza. Ondas superficiales, R y L, solo en la superficie. ¿Ah? Ahora, en cualquier lugar llegan las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. En cualquier lugar. Si no, no los recibiría el sismógrafo. Piensen. ¿Sí? No se recibe, al sismógrafo llega todo. ¿Y dónde está el sismógrafo? Pues en un edificio. El sismógrafo no está en un túnel allá abajo, en la mina. El sismógrafo está en la UNAM, el sismógrafo está en tu casa, el sismógrafo está aquí afuera. Y ahí llega todo. Ahora, ¿cuáles son las ondas? Contéstame, que causan más daño a los edificios. ¿Cuáles? las superficiales. Ya está. Okay. Eso es. Ahora en México, ¿cómo es la superficie de México? ¿Es igual en todos lados? No, no es igual en todos lados. ¿Cómo es la superficie en tu casa? ¿Cómo es la superficie en la UNAM? ¿Cómo es la superficie sobre Periférico? ¿Cómo es la superficie en el Ajusco? ¿Cómo es la superficie en el lago de Tenochtitlán? ¿Cómo es la superficie? Ya me expliqué. Entonces las ondas superficiales van a ir por la superficie, pero las superficies son cambiantes. Y da la casualidad de que en México estamos en una zona donde la superficie son arcillas. No quiere decir que esté mojado, no dije lodo, son arcillas, eso era un lago antes, ¿sí? Y entonces eso es menos rígido que la lava que hay en Seúl o que en otros lugares. Y las ondas superficiales se comportan diferente. Y ya no te tengo que decir más, porque tú ya viste dónde está la mayor destrucción. ¿Dónde está la mayor destrucción? ¿Cómo es la superficie ahí? Y podrías hacer conclusiones por ti mismo. Entonces, si es un medio no tan rígido, más bien por arcillas lacustre, pues se mueve mucho. En fin, no sé si iba por ahí tu pregunta, Alfredo. Sí, profe, sí va por ahí. Gracias. Bueno, entonces, ¿todo bien? Lo que pasa en el Valle de México es que tenemos La conclusión es que las ondas superficiales se transmiten con mucha facilidad en un medio arcilloso, tal vez, ¿no? Pero de eso no va la clase, ¿ok? De eso no va la clase. La clase va de cuáles son las ondas sísmicas, cómo localizar un hipocentro, cómo saber dónde está el epicentro, qué son, qué significan, qué tipos de ondas hay. Ese es el chiste. Lo demás son comentarios que yo les hago para explicar, para que entiendan, y yo ya te respondí la pregunta, pero durante toda tu carrera vas a responder esa pregunta muchísimas veces, ¿vale? Gracias. Sara. Tu micrófono, Sara. Era sobre el movimiento de las ondas. ¿Podríamos decir que la S y LOF tienen el mismo tipo de movimiento, nada más que una es en el interior y otra es superficial? No. Ahí lo dije, no son iguales. No. Entonces, por favor, ve a ver los dibujos. Ve a ver los cuadritos. Y ve cómo son los cuadritos. Si fueran igual, compañera, sería la misma onda. Ajá. Okay, sí. No son iguales. No se podría decir que son iguales. No. Son 4 ondas diferentes. ¿Okay? No te compliques la vida. No se la complique nadie. ¿Sí? No vamos aquí a definir exactamente cómo se mueven las cosas. No. Se mueven diferente y ve los cuadritos. Te ponen hasta unas flechitas así. Entonces, es diferente el movimiento, es diferente. No es igual. Ahora, en las S, lo dije, se mueve para arriba y para abajo. Es como estar en el agua. ¿Cómo te mueves tú cuando estás en el agua y pasa una onda? Pues te mueves para arriba y te mueves para abajo. Pero no te quedas en el mismo lugar. Bueno, eso no
ocurre en las ondas superficiales. Ve el dibujo, Además de Sí, moverse se mueven para como... abajo, se mueve para allá y para allá. Entonces no se podría decir que son iguales. Ok. Gracias. Claro, por supuesto. Ya, todo clarísimo. Ok, vámonos. Entonces, vamos a estar aquí máximo 2 horas para que esto no sea tedioso. Entonces voy a seguir, ¿ok? ¿Cómo se miden los sismos? Las y los geocientíficos usan 2 parámetros para medir los sismos, ¿sí? Uno de ellos es la intensidad. Apúntalo ahí, por favor, ¿sí? Intensidad. ¿Sí? ¿Qué es la intensidad? Apúntalo ahí, apúntalo. Es una medida de los daños. ¿A quién? A personas y estructuras. Cuando dicen estructuras, ¿a qué se refiere? A edificios, puentes, tu casa, la de tu vecino, el teatro, ¿ajá? El estadio, ¿ajá? Provocados por las vibraciones de un sismo, ¿sí? Esa es la intensidad. Entonces, esto es cualitativo. Me dañó mucho, me dañó poco. Se cayó mi pared, no se cayó mi pared, pero sí el techo. Pero se cayó la pared y el techo. Se cayó no solo la pared y el techo, sino se hizo un cráter en mi casa. No solo eso, sino así, ¿no? Entonces, la intensidad llega, aquí está el índice de intensidad, es una escala cualitativa que es muy útil para estimar el impacto en la sociedad. Después de todo, eso es lo que nos atañe a las personas comunes y corrientes como nosotros. El principio es el impacto, que nosotros podríamos entender mucho de los sismos, ondas P, S, LOF y R, y tu casa igual se destruye. Entonces, el índice va del 1, 2, 3, 4, es el 12, ¿sí? Y entonces, 1, no se siente para nada. 2, se sintió por las personas que estaban descansando o que estaban en pisos superiores o en edificios. Lo sintieron cuando estabas en un edificio. Luego se pudo haber sentido por las personas que estuvieran en su casa, vibraciones similares a cuando pasa un camión, se movió la cosa que cuelga, tu lámpara, ¿no? 4, se siente por muchas personas y también por algunas personas fuera, ¿no? Fuera, dentro de tu casa y fuera de tu casa. ¿Por qué lo podrías sentir diferente dentro de tu casa y fuera de tu casa? Porque tu casa se mueve también. No es lo mismo estar en tu casa o en un edificio que también se está moviendo, a estar en el terreno que se está moviendo, pero no estás tú en un edificio, estás directamente sobre el terreno. Entonces aquí dice, los platos, las ventanas, las puertas se mueven, se caen, las paredes empiezan a hacer un sonido, no sé qué, se siente una sensación como de un camión muy grande está pasando, y así, vamos al 8. Dificultad para manejar un vehículo, las ramas se rompen en los árboles, hay un daño ligero a los edificios que ya están diseñados según esto para aguantar terremotos, hay un daño severo en construcciones mal hechas, chimeneas, columnas, monumentos pueden caer. El 12, daño total, los objetos salen volando por el aire, hay múltiples deslizamientos de tierra, inestabilidad de taludes, en fin, el apocalipsis básicamente, ¿sí? Por lo general, las zonas más cercanas al epicentro son las que sufren los daños más graves. Por lo tanto, el mismo sismo puede ser catalogado con diferentes intensidades, depende de a qué distancia esté tu casa del epicentro.
aunque la intensidad de un sismo depende de otros parámetros, como la densidad de la población, los materiales y criterios usados para las construcciones, la duración de las vibraciones y la geología local. Por supuesto, depende. A ver, ¿a qué se refiere esto? Mira, ¿vas a tener un mayor índice de intensidad si estás muy cerca del epicentro? Sí. Pero si además estás en un terreno blando, pues todavía peor. Todavía peor. Y eso lo podemos ver, regresemos al ejemplo de México. ¿Cómo fue la destrucción en México? Donde está el lago y afuerita del lago. Así nada más afuerititita del lago, 10 metros fuera del lago. Y cuando digo el lago, no te tienes que imaginar un lago con agua. ¿Eh? Tienes que imaginar la Ciudad de México, que antes había un lago. ¿Eh? Y en algún momento el lago termina, ¿no? Pues búscate un mapa, yo qué sé, y ve dónde acaba el lago, y ve cómo fue la destrucción del sismo. Y vas a ver que en el lago, en algunas partes, es obviamente muchísimo mayor que fuera del lago. Entonces depende también de los materiales, pero en general, ¿sí? La escala de Mercalli nos indica una escala cualitativa de intensidad, ¿sí? Entonces, ¿quién dice esto? ¿Quién te va a decir qué escala tuvo? ¿Un perro? ¿Un sismógrafo? ¿Tu mamá? Las personas. Las personas son las que dicen cuál fue la intensidad, ¿sí? Si tú tuvieras esta tabla, vas y le preguntas al pueblo de Oaxaca que se cayó, o al de Izúcar de Matamoros que se rompió la iglesia, o allá en pobre, ahí por Cuernavaca, ¿cómo se llama? En fin, oiga, en su casa se rompieron las cortinas, las paredes, oyó esto, se cayó el árbol, y le vas asignando en la escala de Mercalli una intensidad, ¿ok? Si hubo una duda de intensidad, apúntala, así como hicieron los dos compañeros y compañera que acaban de preguntar. Ellos seguramente apuntaron sus dudas. En ese sentido, son un ejemplo a seguir estos compañeros, ¿sí? Entonces, hablemos no solo ahora de la intensidad, ahora hablemos de la magnitud. La magnitud no es algo cualitativo. La magnitud es algo cuantitativo, ¿sí? Y la magnitud, entonces, se puede medir, ¿no? Bien. Es una medida de ¿qué? De la energía liberada por un sismo. ¡Wow! ¿Cuáles son las unidades de energía? Se determina con el nomograma de Richter, midiendo la amplitud máxima de las ondas S y el intervalo de llegada entre ondas P y S. ¿Cuál es la amplitud de una onda? ¿Cuál es la amplitud de onda? ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es el periodo de una onda? ¿Cuál es la frecuencia de una onda? Son cosas que habría que conocer para que esto no sea como las caricaturas de Snoopy que los adultos oyen así y tú no entiendes nada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para medir la magnitud de un sismo? Ok, necesitamos la amplitud máxima de las ondas S y el intervalo de llegada entre ondas P y ondas S. Entonces, si aquí tienes una onda, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la longitud? Amplitud, longitud, de aquí hasta aquí. Esa es la longitud. Y la amplitud es esta, ¿no? Ya no pinta mi pluma. La amplitud es esta, la amplitud es esta. ¿Qué más necesitas? El intervalo de llegada entre onda P y S. Y aquí está, mira. Aquí te ponen la amplitud. La amplitud es proporcional a qué tanto se movió para acá. Esto es el dibujo de la onda un poco, ¿no? El sismograma. Pues aquí está la amplitud. ¿La amplitud de quién? La amplitud máxima de la onda S. Aquí está, aquí está, aquí está. La mides en milímetros aquí en tu sismograma. Y aquí está.
Tal vez te imaginaste, ¿cómo voy a medir la onda, la amplitud de una onda S que va en la corteza? Es buena duda, buena pregunta, tal vez te imaginaste. Bueno, lo haces en el sismograma, ¿ok? Lo haces en el sismograma. Aquí está la amplitud. ¿Y qué necesito? El intervalo de llegada entre onda P y S, aquí. La diferencia de llegada entre la onda P y la onda S. Y luego te vas al nomograma de Richter, ¿sí? En la escala de la izquierda, ¿sí? Pones la diferencia de llegada en segundos de la onda P y S, que son los números de la derecha. Lee lo que dice aquí, lee. En segundos, la diferencia de llegada entre la onda P y S, aquí está. De acá te dice la distancia. ¿Cuál distancia crees que sea? Pues la distancia al epicentro. Luego, en la escala de hasta la derecha, te pide la amplitud en milímetros. La amplitud en milímetros, medida en el sismograma. La amplitud en milímetros. Y perdón que sea tan molesto. Ahí está. Entonces, pones este punto aquí, lo pones este punto acá. ¿Cuál fue la diferencia de llegada? 24 segundos. Aquí está, mira. 10, 20, 24. ¿Cuál fue la amplitud? 23 milímetros. Aquí pongo los 23 milímetros. Aquí pongo los veintitantos segundos. Hago una raya, una recta, y en el punto donde intersecte a la escala de en medio, esa va a ser la magnitud. Esa va a ser la magnitud. ¿Qué necesitas? Necesitas el sismograma, el nomograma de Richter y una regla. Digo, si lo haces a mano, ¿no? Tú que sabes programar, pues podrías programar eso y lo sacas. Al tomar en cuenta el intervalo de llegada entre las ondas P y S, el valor de la magnitud de un sismo no varía con la distancia del epicentro. Pues no. ¿Quién varía con la distancia al epicentro? La intensidad. Pero la magnitud, la energía es una. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántos grados en la escala de Richter fue este sismo? Pues de 5 grados. Probablemente esto todavía no nos diga nada, pero a nosotros como vivimos en México sí que nos dice algo. Hablemos un poco más de la escala de magnitud. Realmente, ¿cuánta energía se está liberando? Hablamos de energía, ¿sí? Entonces, energy release, el equivalente en kilogramos de explosivo. Entonces, si tuvieras 56 kilos de dinamita, ¿cuánta energía causarías? ¿Cuánta energía liberarías? Pues no la misma que si tuvieras 1800 kilogramos de explosivo, o 56,000 kilogramos de explosivo, 56 toneladas, o 1800 toneladas, o 56,000 toneladas de explosivo. ¿Te imaginas eso? ¿Verdad que no? Pues imagínatelo. Imagínate 1 kilo de explosivo, 2, 3. Luego imagínate este número de aquí, 1,000 millón, 56 millones, este es 56 billones de los en español de kilogramos de explosivo, ¿sí? Y aquí está la magnitud de Richter, que va del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Entonces ahí están las equivalencias. Te ponen equivalentes, por ejemplo, la erupción del Krakatoa. La primera, porque el Krakatoa, el hijo del Krakatoa acaba de hacer erupción, ¿verdad? El mero Krakatoa, el que rompió a todo así en la caldera que hay hoy. En fin, luego hablamos de esa, si es que no hemos hablado. El Krakatoa es la erupción más grande que se ha registrado en el planeta. Luego, la prueba nuclear
más grande hecha en el mundo por Rusia. Aquí está. La erupción del monte Santa Elena. La erupción de la bomba atómica de Hiroshima. Un tornado. Aquí dice un trueno. El bombardeo de la ciudad de Oklahoma. En fin. Un trueno moderado. ¿Sí? Y luego aquí están sismos famosos. El de Chile del 60, el sismo más cañón registrado hasta ahorita, con escala mayor a 9. Uno de Alaska en el 64, San Francisco, Nueva Madrid, Charleston, Loma Prieta, Kobe de Japón, Northridge, Long Island. Ponen muchos ejemplos gringos y Japón y así, ¿no? Pero pues nosotros sabemos que nuestro sismo anda por aquí, ¿no? Los del 85 y estamos aquí. Luego este gráfico es bonito porque te dice el número de terremotos por año a nivel mundial que ocurren de estas magnitudes. Y obviamente la mayoría de los sismos, por ejemplo, 1 millón de sismos por año ocurren en la magnitud 2. 100,000 ocurren de la magnitud 3 al año. 10,000 de 4, 1,000 de 5, 100 de 6, 10 de 7, 0.3 de 8 y 0.1 de 9. Obviamente esto es estadístico, ¿sí? Entonces, se pueden sacar muchas conclusiones de aquí. ¿Cuáles? Pues los terremotos de mayor magnitud son menos frecuentes que los terremotos de menor magnitud. ¿Y por qué? Bueno, pues imagínate dos fallas así. Se necesitaría aumentar la fricción cañón para que de plano se acumulara tanta energía que al romperse liberara un sismo tan fuerte, ¿no? Entonces no son cosas que tengamos que ahondar aquí en esta clase de geología física. Aquí tenemos que ver lo básico. Entonces, de hecho, es tan básico que en ninguna nos ponen, por ejemplo, unidades de energía, ¿no? Como joules o algo así. Pero bueno, te ponen la energía liberada por toneladas y toneladas y hasta billones de toneladas de explosivo. Te ponen los equivalentes naturales a bombas que ha habido, la bomba de Hiroshima, por ejemplo. Entonces, bueno, también tú puedes investigar. Probablemente puedas hacer un comentario después acerca de esto. A un incremento de 1 en la escala de magnitud corresponde un aumento de 10 veces en la amplitud de las ondas y en la vibración del suelo, lo que provoca que obviamente la magnitud crezca. O sea, esta es una escala pues, que no es lineal, ¿verdad? A un incremento de 1 en la escala de magnitud corresponde un aumento de 32 veces la energía liberada. ¿Qué quiere decir esto? Que un sismo de magnitud 7 libera 32 veces más energía que un sismo de magnitud 6. Y así, ¿sí? Entonces, si tienes alguna duda aquí, tienes que apuntarlas. ¿Cuáles son los peligros relacionados a los terremotos? Todos los conocemos. Nosotros probablemente mejor que muchos. La entidad de los daños que produce un sismo depende de varios factores. Entre ellos la magnitud, la duración de las vibraciones, la duración del sismo, la profundidad del foco, la proximidad del epicentro a zonas pobladas, la geología del área afectada, la cercanía a pendientes pronunciadas o a la costa y el tipo de estructuras y construcciones. Fíjate cómo aquí ya se tienen que tomar en cuenta otras cosas. El peligro asociado a un terremoto depende del terremoto en sí, por un lado, y por otro lado también depende de otras cosas. Depende de dónde está tu ciudad, depende de en qué rocas esté tu ciudad, depende de qué tan lejos del epicentro está tu ciudad, etcétera, 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 etcétera. Los efectos destructivos de los sismos, ¿qué incluyen? Bueno, las vibraciones sísmicas, el edificio de la izquierda, aquí parece que se refiere a este, aguantó más las vibraciones sísmicas, mientras que el edificio de al lado, de concreto no reforzado y adobe,
sufrió graves daños. Pero bueno, ahí están los daños. ¿Qué daño sería? Pues colapso de estructuras. Y aquí dice, durante el sismo del 2008 de Sichuan en China, las estructuras of masonry construction, como de construcciones de adobe y así, sin ningún reforzamiento, colapsaron. Mientras que las otras que tenían un poco más de reforzamiento, pues no colapsaron tanto, ¿no? Provocando un enorme daño de vidas, pérdida de vidas humanas. Entonces, este concreto, fíjate cómo es este concreto, esos ladrillos son huecos, ¿no? Estos ladrillos son huecos y no tenían una barra de reforzamiento. Y eso es lo que puede provocar daños muy feos. Los edificios construidos sobre un suelo no consolidado sufren daños más graves respecto a los que están emplazados sobre un sustrato más rocoso. Porque los sedimentos amplifican las variaciones, las vibraciones sísmicas. Entonces aquí se ve este ejemplo. Roca. Sedimentos bien consolidados. Sedimentos mal consolidados. Sedimentos pobremente consolidados. Y ve la amplitud de la onda. Es algo súper esquemático. Aquí no te están diciendo si son P, si son S, si son R, si son L. Pero te lo digo yo. Podría ser cualquiera. Y de hecho también lo podrías decir tú. Porque aquí están hablando de manera general. Entonces, las cosas que no son tan rígidas, ¿sí?, amplifican las vibraciones sísmicas. Entonces, esta casita se ve más completa que esta, ¿verdad? Se ve menos molestada que esta. Entonces, aquí nos ponen un mapa y en el mapa de la izquierda es un mapa geológico, es un mapa de materiales. Ajá. La parte naranjada es roca. Le ponen bedrock, la roca, digamos, la capa sólida de la roca. La capa sólida superficial, es roca. Aluvión y aluvión son sedimentos aluviales. ¿Sí? Ya vimos ambientes sedimentarios, si acaso de manera general. Sedimentos de río, ¿sí? Y luego aquí dice lo que está más cercano a la costa, a la bahía de San Francisco. Aquí está el Océano Pacífico. Aquí está la bahía de San Francisco. Aquí todo eso más cafezoso es lodo. O sea que es un ejemplo así como te lo están poniendo aquí. Aquí está la bedrock y luego menos consolidado mientras más te acercas a una costa, ¿no? Y luego ponen en el mapa de la derecha los daños. Las zonas verdes son de poco daño. Las zonas amarillas son de fuerte daño. Las zonas de este color son de muy fuerte, muy violento, extremadamente violento, ¿no? Entonces, fíjate dónde ocurren esas zonas, ¿no? Aquí puso este muy violento hasta acá y luego uno menos violento aquí, al lado de la costa donde hay aluvión. Y acá en otra costa, pues también hubo daños graves. ¿Cuál es la conclusión de aquí? ¿Dónde está el menor daño? En el verde. ¿Dónde está lo verde? Pues está donde había roca. Había roca sólida. Entonces, por eso, en la zona de Ciudad Universitaria no se caen tantos edificios como en la zona del centro de la ciudad, ¿sí? Los edificios construidos sobre un suelo no consolidado, esto ya lo leí, ¿no? Entonces, aquí está el epicentro. Es como si estuvieras en Acapulco, mira. Aquí está la subducción, aquí está Acapulco, ¿sí? Y te ponen el sismógrafo de aquí, el sismógrafo de aquí, el sismógrafo en la UNAM y el sismógrafo en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Cómo son los sismogramas? Compara los sismogramas, por favor. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias?
sepáralas. ¿Dónde se observan las mayores amplitudes? ¿Dónde? ¿Dónde? Contéstatelo a ti. Contéstatelo. Y ve las amplitudes que hay aquí. Ve las amplitudes que hay aquí. Ve las que hay aquí. Ve las que hay en la UNAM. Está al ladito del valle. Y nada más entras al valle y ve esto. Qué bonita figura. Está hermosa esta figura. Checa las velocidades. 150 centímetros por segundo. 18, 35, 170 centímetros por segundo. ¿Lo sentiste? Licuefacción. ¿Cuál vimos anteriormente? Vibraciones sísmicas. Y ahora, licuefacción. La transformación de un sedimento no consolidado y saturado en agua en una sustancia con comportamiento fluido. Cuando ocurre este fenómeno, el suelo ya no puede sostener edificios y estructuras. Imagínate que tienes tu casa construida en harina mojada. Ahí está. Si no hay un sismo, puede que ahí esté tu casa bien. Pero ahora mueve el plato así, ¡pum!, de la harina mojada. Se va a comportar como un fluido. No te tienes que complicar tanto la vida por esto. Imagínate cuando haces tus castillos de arena en la playa. ¿Cómo los haces? Pues con arena mojada, ¿no? Pero no tan mojada. Y no los haces con arena seca, ¿verdad? No, no los haces con arena seca. Los haces con arena mojada. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a mojar más la arena? ¿Qué hay? Licuefacción. Pues ahora imagínate eso, no en tu castillo de arena, sino en los edificios que están ahí. O ahí. Entonces, pero bueno, eso es de deslizamientos. Entonces, esto es licuefacción. Ahí está. Es lo del castillo de arena. Deslizamientos. No es lo mismo, para que no me vayan a preguntar después, en buena onda lo digo, si la licuefacción es lo mismo que el deslizamiento. No, no es lo mismo. Es lo mismo. De una vez. Entonces, el deslizamiento no es de que te vuelvas te licúes, sino que simplemente te estoy meneando tanto a una ladera y la ladera tiene cierto grado de estabilidad. La ladera no va a ser estable siempre. Una ladera, entre más empinada esté, más inestable es. Párate en una ladera, párate tú en una ladera. Si la ladera es plana, empinada, te cuesta trabajo caminar, avanzar. Si la ladera se sigue empinando, te vas a empezar a resbalar tú para abajo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A eso se refiere, a la estabilidad de un talud, a la estabilidad de una ladera. ¿Qué tan estable es una ladera? ¿De qué depende la estabilidad de una ladera? ¿Qué es una ladera? Bueno, si estás imaginándote algo plano, eso no es una ladera, ¿ok? Si estás imaginándote algo así, sí es una ladera. ¿Qué tan estable es? ¿De qué depende? Pues depende de muchas cosas. Por ejemplo, pues del material. ¿Y de qué más? Del ángulo. Ahora, si las vibraciones de un sismo, sí, van a provocar que una ladera pierda su estabilidad, chao, bye. Velo en las fotos. Las vibraciones de un sismo pueden provocar deslizamientos del terreno en zonas caracterizadas por pendientes muy empinadas o en zonas subyacidas por sedimento no consolidado, ¿sí? No es de que se vaya a licuar, ¿sí? Es que simplemente ya no es estable. Pues sí, si lo estás moviendo. Imagínate cuando los albañiles de afuera de tu casa dejan la montaña de tierra, de grava ahí. Que cuando eres niño juegas en esas montañitas de tierra y de piedras. Y poco a poco el pobre montículo que era estable le vas desestabilizando sus laderas y ya después hay grava tirada por todos lados y tierra tirada por todos lados. Pues sí, es eso. Entonces a eso se refiere.
hay un comentario de Michelle que dice que eso va a estudiar en su tesis. Por si le quieren preguntar algo a Michelle acerca de esto. Entonces, incendios. Las vibraciones del terreno pueden dañar las líneas eléctricas y las tuberías de gas, provocando chispas que pueden transformarse en graves incendios. Dichos incendios pueden crecer de manera descontrolada si el temblor rompe también las tuberías de agua. Investiguen ciudades que se han destruido por incendios y cuáles de estos han sido ocasionados por temblores. De hecho, hubo incendios en la Ciudad de México provocados por el sismo. Piensa en que todo se mueve, las instalaciones eléctricas, las tuberías de gas. Entonces, súper feo, interesante, ¿no? Entonces, ahí están los incendios. Tsunamis. Enormes olas que se desarrollan en respuesta a un violento terremoto submarino, generalmente en zonas de subducción. Generalmente. ¿Y dónde quedó ese barco ahí, no? Entonces, bueno, imagínate que tienes una alberca. A lo mejor la tienes, ¿no? Yo no. Imagínate que tienes una alberca de hule, de esa que inflas con la pelota de los pilates. Así que la bomba esa de la pelota de los pilates, inflas tu alberca, ¿no? La llenas de agua. De vez en cuando está bien. Ahora, ahí está. Ahora, dale una patada al fondo de la alberca de hule. Dale una patada. Se va a levantar el piso de la alberca así. Y el agua se va a desplazar para arriba y se va a desbordar de la alberca. Bueno, eso es un tsunami, ¿ok? Entonces, si aquí en la subducción se desplaza la placa provocando un sismo aquí donde se ve este hipocentro, esta cuña de aquí, se va a hacer para arriba. Se va a hacer para arriba. Y va a empujar el agua, ¿sí? Y se va a provocar un tsunami. Se va a provocar un tsunami que se desplaza en todas las direcciones. Mira, se desplaza para allá y se desplaza también para allá. Para dónde se desplace, en todo caso, que no te preocupe tanto. Preocúpate mejor por qué ocasiona el tsunami, ¿sí? Y es el movimiento, pues, del fondo del mar, si te lo quieres imaginar así, del piso oceánico. Si se mueve el piso oceánico, si se mueve el piso de la alberca, pues se mueve el agua. Y es tan simple como eso. Entonces, si abajo en el piso oceánico tienes esto, pues, o sea, aquí se hace un movimiento que desplaza súbitamente kilómetros cúbicos de agua. Entonces, destrucción. Enlista 4 factores que determinan la entidad de los daños provocados por las vibraciones sísmicas a edificios y estructuras. Además de las vibraciones, ¿cuáles peligros pueden estar asociados a un terremoto? Proporciona al menos 3 razones por las cuales un sismo de magnitud 7 puede provocar más daños que un sismo de magnitud 8. 3 razones. Hay veces que, ya muchas veces se les ha dicho en exámenes, propon 3 opciones para que esto ocurra. ¿Cuáles pudieron haber sido 3 razones para que esto ocurriera? Y muchos de ustedes no tienen el rigor como para separarlas, y muchas veces me dicen la misma 3 veces. Como la de la lápida del cementerio que se desgastó más rápido, ¿sí? Una opción, pues puede ser por esto, pero luego las otras 2 no tienen nada que, o sea, no son la misma. Entonces les pido que pongan atención en eso, porque esos errores son súper simples, ¿no? Y podría ayudarles en las calificaciones de sus exámenes. Entonces, factores que determinan la entidad de los daños provocados en las vibraciones sísmicas a edificios y estructuras, pues es como el hecho del edificio. Si está hecho con adobe, si está hecho con cemento, si está hecho con cemento reforzado, si tiene vigas de reforzamiento, si tiene pilares, en fin, este tipo de cosas
las pueden responder. Además de las vibraciones, ¿qué peligros pueden estar asociados a un terremoto? Licuefacción, desplazamiento de la inestabilidad de taludes o deslizamiento de laderas, tsunamis, incendios. Proporciona al menos 3 razones por las cuales un sismo de magnitud 7 puede provocar más daños que uno de 8. Bueno, una primera razón es que yo esté más cerca del epicentro. Y aunque es de menor magnitud que el de 8, me va a provocar más daños. Una segunda razón es que esté cerca de la costa, ¿no? Y que aunque es de menor magnitud, pues me aplaste el tsunami. Una tercera razón puede ser que las rocas en las que estoy, pues son, por ejemplo, sedimentos lacustres, y entonces va a haber mayor destrucción con uno de 7 en un sedimento lacustre, aunque sea de menor magnitud que uno de 8. No mezclé ninguna razón. Una fue cercanía al epicentro o lejanía. Otra fue cercanía o lejanía a una costa. Y otra fue en los materiales. Muchos de ustedes cuando contestan ese tipo de preguntas dicen la misma cosa 3 veces. Se los juro. Entonces, o dicen 2. Hay que tratar de compartimentalizar nuestros razonamientos para poder contestar estas preguntas, ¿no? Ya tienen mucha práctica y van a seguir así. Este tipo de concept test son para ustedes, para que trabajen con ellos, ¿no? Y bueno, lo podremos trabajar ahorita porque ahorita ya van a ser las 2 horas y no me gustaría estar aquí más de 2 horas. Es un límite sano para todos, aunque pudiésemos continuar, porque aquí sigue la clase, ¿no? Entonces tienes tiempo para estudiar de las diapositivas que yo te envié, ¿sí? Y eventualmente, hoy por hoy, ya puedes empezar el lecture tutorial, ya lo puedes empezar. Empieza a hacer tu tarea, por favor, empieza a hacer hoy. ¿Ah? En nuestra próxima sesión acabaremos la clase. El video de todo este tema, ¿sí? De lo que falta, digamos, lo voy a subir para que lo estudies por tu cuenta y después vengamos aquí a tener la clase con dudas. La clase de hoy ha quedado grabada hasta aquí, hasta los concept tests. Entonces, bien que mal, la próxima clase podríamos iniciar aquí con el concept test para contestarlo, ¿no? Entonces, para que ustedes razonen un poquito, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, aquí voy a terminar. Aquí le voy a dar ESC. Y aquí ya se terminó lo de compartir. Sí, ya se terminó. Entonces, preguntas.